Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que muy bien. Buenas Buenas noches, profe. noches, profe. Bueno, bueno, se empezó a compartir pantalla y se empezó a grabar para compartir el video de este encuentro después de la culminación del mismo. Se comparte enseguida en la plataforma para aquellos compañeros que no pueden ingresar o no les dio tiempo o se cruzaron con otra materia. Bueno, antes de empezar, pues quiero preguntar si han tenido alguna dificultad en la entrega de la actividad AK2, porque hubo un tema de plataforma, ¿verdad? Entonces, pues la autorización fue que se extendiera un poco más el tiempo. Entonces, los escucho. Vamos a dedicarle 5 minutos a esto porque después se nos va la tutoría. A ver quién levantó la mano. Bueno, hay un poco. Eh, ¿Quién fue el primero? ¿Valentina? Vamos a abrir la fila aquí, un momentito. Bueno, mientras... bueno, ahí está. Valentina la primera. Cuénteme, Valentina. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. Profe, yo tengo una novedad con el tema del AK2 y fue con los grupos, porque cada uno de mis compañeros lo realizó de manera individual. Yo le mandé correo, pues notificando como lo que había sucedido. Sí. Sin embargo, cuando yo iba a subir mi trabajo, había el de otra compañera. Entonces, al momento de yo subir mi documento, inmediatamente pues cambia como la información. Pero entonces no sé si eso afecta la nota de mis compañeros porque cada uno lo hizo individual. Bueno, se configuró para que se subiera, como les dije, como habíamos quedado prácticamente individual. Pero que No, pero si iban a en la conformar, plataforma perdón. aparecen los grupos todavía. Y por ejemplo, cuando yo iba a subir mi trabajo, aparece grupo E. O Ok, sea, no. voy a revisar nuevamente porque Pero, de pronto no se desconfiguró. Igual pues pienso que hay que revisar todos los trabajos. Yo les, en esa parte, en ese sentido, quiero que coloquen el nombre de quien trabajó, ¿verdad? Y bueno, ahorita pues vamos a configurarlo nuevamente para que puedan subir, si pues trabajaron individual, para que aparezca solamente quien trabajó. Entonces toca revisar nuevamente para configurarlo en entrega individual. listo, profe, Y gracias. pues si tengo que darles un placito más, se los doy hasta mañana, podría ser. No hay problema con eso. Listo, Entonces vamos a desconfigurarlo. De todas maneras, usted me escribe cualquier cosa, si no lo puede subir, si tiene algún inconveniente, y ahí vamos sí, resolviendo. de hecho, yo le envié el correo con lo que aparecía en la plataforma y como quedó después de que yo adjunté mi Ok. documento. Bueno, entonces ahorita reviso nuevamente y ya pues, si tengo que dar un plazo más, de todas maneras esté pendiente después de la tutoría para que lo pueda subir hasta las 12 de la noche que está bien. No es que yo el mío lo subí, solamente que el de los compañeros como que se borró, les quedó todos a mi A su nombre. nombre. Bueno, habría que Sí, revisar, porque, habría que ok, revisar. listo, Lady, profe, gracias. como no. Lady Villamil. Buenas noches, pues yo subí el mío, pero no he revisado si sí quedó. En el momento quedó, pero es que aparecía otro, pero es que era de otra materia, no era ni siquiera de esta materia, era de lógica y matemáticas, algo Ay, así. Dios. Eso suele pasar. Es más, Entonces no a sé. mí me escriben estudiantes de otras asignaturas, pues haciéndome algunas reclamaciones, pero yo ni por ahí, o sea, mira, revisa bien a quién le estás escribiendo y bueno, de todas maneras es susceptible de revisar. No se vayan a angustiar por eso, es susceptible de revisarlo. Eh, pues a quien de pronto tengan alguna duda en su tema, pues obviamente pues le voy a preguntar. Tenemos plazo hasta la otra semana de subir notas. El examen, la evaluación va a estar activa a partir de mañana para que la vayan contestando hasta el domingo, para que les dé tiempo, puedan repasar, puedan revisar los temas que se van a hablar, que son los de la unidad 4 y la 5,
que corresponde al segundo corte. Entonces, bueno, a partir de hoy voy a revisar y lo que tenga que preguntar voy a reconfigurarlo nuevamente para que revisen y suban. Lo voy a configurar para que suban hasta 2 archivos y miramos los nombres para que la nota vaya, la evaluación vaya de esa actividad, que vaya a su respectiva, al estudiante que la trabajó. Entonces, como les digo, hay que configurar nuevamente para que la suban y cualquier duda que yo tenga pues les estaré escribiendo. Neidy Telles. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, no, pues es que simplemente era para comentarle, yo subí mi trabajo, pero en el momento de subirlo, como pues la página estaba, bueno, ese trabajo estaba configurado para el grupo, me apareció otro trabajo cargado ya de otro grupo. Entonces yo le di pues que no anular ese trabajo y subí el mío, espero no afectar a los demás. Bueno, yo voy a revisar. Igualmente De todas maneras, si el trabajo se subió en grupo, se configura para que aparezcan las demás integrantes. Entonces eso es lo que hay que revisar. Igualmente, como le digo, se reconfigura y voy a revisar nuevamente a ver. Y pues cualquier cosa pues les estoy avisando. Entonces no se vayan a angustiar porque su trabajo lo hicieron. Toca revisar esa parte de la configuración. Y ya respondo hasta aquí porque sí. después se me va la... Ya son 12 minutos. Lo que tengan que preguntar me lo hacen por correo, por favor. O al final si alcanzamos. Porque si no, se nos va en el tema de... Ya pues creo que dije lo que había que decir, que era que había que reconfigurar nuevamente las entregas. Y bueno, no sé qué otra inquietud tendría. Vamos a darle la oportunidad a Nayiber, pues la última, y después empezamos. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Compañeros. Mira, profe, hay algo que sí está pasando con esa página. ¿Por qué? Porque me pareció lo mismo con las chicas anteriormente, ¿sí? Nosotros hicimos el grupo y pues cada uno lo ha enviado individual. Cuando yo fui a enviar el mío, aparecía el de otra persona. Pero ahorita, y yo le tomé pantallazo cuando yo lo envié, ¿sí? Tomé el pantallazo y ahí aparece el nombre de mi trabajo. Me dio curiosidad ahorita cuando estaban hablando y lo acabé de revisar y aparece el de otra persona. O sea, ya el mío no está. Ya está el de otra persona. Bueno, hagamos algo para evitar ese inconveniente. Hagamos algo. Vamos a configurar la entrega hasta mañana y lo dejamos individual porque, bueno, como que quedó la configuración de grupo. Si algo, sí, usted lo que tiene que grupo. hacer, perdón, es anotar su nombre en el trabajo para que no haya confusión. ¿Ya? Usted anota su nombre en el trabajo. Ajá. Y no hay problema. Si el nombre suyo hace falta en alguno de los trabajos y no está subido, yo me comunico con usted por correo. ¿Ya? Pero lo que vamos a hacer hoy es reconfigurarlo para que no haya inconveniente. De todas maneras, ya estuve revisando algunos trabajos y algunos no tienen nombre. Entonces me ponen en aprietos. Ahí sí es verdad que me ponen en aprietos porque no sé de quién es. Usted tiene que presentar su nombre en el trabajo porque para identificar quién fue el que lo hizo. Dale, profe, muchas gracias. Okay. Bueno, entonces empecemos. Las demás preguntas al final si alcanzamos, porque después se nos va en este tema, ya pues creo que son las mismas preguntas, es lo mismo, entonces. Ay, no, profe, solo una. Al momento que se reconfigure lo de la página, digamos, yo subí mi trabajo, ¿se va a eliminar mi trabajo o todo normal? No, tiene por qué eliminarse. Okay. Está subido y tiene que quedar allí. Bueno, listo, entonces vamos a presentar la revisión. Si pueden ver la presentación. ¿Pueden ver la presentación? No, señor, no se ve nada. No se ve nada, profe. Un momentico, entonces vamos a presentar nuevamente toda la pantalla. Bueno, ahora sí ven la presentación. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, ahí vamos a hablar. Sí, señor.
sobre los enfoques de investigación. Ustedes están haciendo su proyecto, su actividad acá, de la cual pues se les pidió el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación. Y esa investigación, ese proyecto que ustedes están elaborando, debe llevar un enfoque de tipo cualitativo o cuantitativo. Estamos en áreas, bueno, en áreas administrativas, áreas de ingeniería, la mayoría pues tienen que ver con temas de variables, de mediciones, ¿verdad? Entonces, la mayoría, si no todos los proyectos deberían ir en ese sentido, en el enfoque cuantitativo más que el cualitativo. Y vamos a ver las diferencias. Bueno, ya definimos en unas anteriores intervenciones la palabra investigación. Aquí hay unos conceptos pues que lo denotan. Unos autores, pues el último fue de los más recientes, Sampieri, que tiene un trabajo, un libro de investigación en donde pues nos enseña cuál es el paso a paso y lo define como una herramienta para conocer lo que nos rodea y su carácter universal. Entonces, ¿cuál es el enfoque? Es hacia donde su proyecto de investigación, su motivo de investigación debe dirigirse, ¿verdad? Generalmente se definen dos enfoques, uno cualitativo y el otro cuantitativo. Entonces, es hacia donde debe dirigirse su tema de investigación. ¿Cómo va a enfocarse? Si por la parte cualitativa o por la parte cuantitativa. Como les dije, en este caso, como aquí pues son ciencias administrativas, son ciencias de ingeniería, nos basamos en la medición, lo mismo que el área de la salud, nos basamos en la bioestadística, nos basamos en la medición de variables y la interpretación de esas mediciones. Entonces, estos enfoques de la investigación, ya dijimos que se dividen en dos grandes grupos. En la parte del enfoque cuantitativo, aquí pues se representa un grupo de procesos, es secuencial y es probatorio. Si es probatorio es porque lo estamos midiendo. Entonces, establece esa herramienta de medición, ¿verdad?, de magnitudes de los fenómenos o problemas a investigar. Fíjense que se basa en lo que dice Sampieri, que es uno de los investigadores y de los creadores de las obras de investigación más recientes de nuestro mundo contemporáneo. ¿Cuáles son las características? Lo que ya hemos visto. Se plantea una solución a ese problema que usted está investigando y la prueba, ¿verdad?, lo somete a una experimentación. Se fundamenta en la medición, y si se fundamenta en la medición estamos evaluando parámetros, y por eso es el enfoque cuantitativo. Y recurre, ya lo dijimos, a la estadística. En el caso de nosotros, los que estudiamos salud, pues a la bioestadística. Las demás ciencias, pues que son de medición, de magnitudes, a la estadística como tal. Este tipo de estudio lleva una secuencia. Ahí está. ¿Cuáles desarrollaron ustedes? La fase 1, la fase 2. Están desarrollando la fase 3. En la fase 1 tenemos una idea de investigación, ¿verdad?, una propuesta de investigación basada en una necesidad, en la resolución de un problema, ya sea de la comunidad, ya sea de nuestro entorno, ya sea de nuestra labor como profesionales o nuestra labor diaria en nuestro trabajo. Hay un micrófono encendido, por favor. Pasa que se desconcentra uno. Por favor, apáguenlo. Y bueno, eso es lo que ustedes hicieron cada uno en la primera entrega, una actividad acá que fue sencilla. Plantear un problema y definir una hipótesis o solución. Y ahora, ¿qué están haciendo? Pues, como quien dice, la fase de detalle de ese planteamiento del problema. Están
realizando unos objetivos y también tienen una justificación. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir? Todas estas fases que siguen: recolección de datos, definición y selección de la muestra. Ustedes ven aquí este proceso cuantitativo, este enfoque es el que generalmente uno trabaja en la parte de tesis de grado, ¿verdad?, con este enfoque cuantitativo. Todas estas son las fases de un trabajo de investigación. Primero usted lo plantea, busca una base teórica. Por eso les digo que cuando uno plantea un problema, la primera recomendación es que haya información suficiente. Porque es que si uno plantea ideas nuevas, problemas, no digamos así, ideas ni problemas, digamos que algo que es poco conocido o que no está investigado, ¿cuál es el principal problema que se va a encontrar? El estado del arte. No hay información. Entonces, la primera recomendación es esa, que ese problema que usted se está planteando tenga dentro del mundo científico, dentro de todo este compendio de información, ya sea fuente primaria, fuente secundaria, terciaria, que usted tenga información, tenga de dónde agarrar, ¿verdad?, la fundamentación. Sobre todo esa fundamentación literaria, la literatura y el desarrollo de todo ese estado del arte. Entonces, como les digo, uno empieza por buscar que haya a nivel mundial, a nivel general, y después se va a lo particular, al tema que nos atañe, a nuestro enfoque, a nuestra región, a nuestro lugar geográfico, a nuestro entorno. Entonces es importante en ese sentido que lo que usted plantee, usted lo plantee así como lo pensó y averigüe qué hay escrito al respecto. Y ojalá que eso que esté escrito sea bastante información. ¿Okay? Como les digo, si uno se pone a plantear problemas nuevos en los cuales no hay literatura o la información que hay es escasa, se encuentra con una gran barrera. Entonces se le dificulta el proceso de investigación. Se puede hacer, e inclusive pues usted sería el pionero en esa investigación que haría. Pero si lo sometemos a lo estricto, a la rigurosidad del proceso de investigación, se van a encontrar muchos inconvenientes. Tenemos entonces la visualización del alcance del estudio. En este sentido, observamos hacia dónde va nuestro proyecto, qué problema va a resolver. Aquí se puede mencionar parte de la justificación. Recolección de datos. Esta parte, que es la que le da la columna vertebral a este enfoque cuantitativo, usted lo que hace es recoger información y documentar una base de datos. Si queremos averiguar, por ejemplo, digamos una variable, el peso en recién nacidos en una clínica tal de la ciudad de Bogotá, usted hace una recolección de esos datos, el peso de los recién nacidos durante el mes de marzo del 2023. Hace una recolección de datos del peso de esos recién nacidos. Eso lleva, pues, dependiendo de lo que usted se plantee, a una información. Así el peso de esos recién nacidos está dentro de los estándares, está dentro de los límites normales, o si hay bajo peso o si hay sobrepeso. Eso por poner un ejemplo. Entonces, usted en esta fase recoge la información a través de un instrumento, una encuesta, una entrevista, que aplica a esa muestra, a esa población que usted escogió, o a ese proceso que usted escogió. Allí
usted va a definir cuál es la muestra, cómo la va a calcular. En el ejemplo que les puse, recién nacidos durante el mes de marzo del 2023 en tal clínica. En la fase 7, fíjense que ya aquí viene el desarrollo del diseño de la investigación, que de eso vamos a hablar más detalladamente. Porque usted necesita aplicar un diseño metodológico, cómo va a hacer el trabajo, cómo va a hacer la recolección de la información, cómo va a definir esa muestra y cómo va a aplicar los medios estadísticos para probar su tesis, para probar su hipótesis, perdón. En la fase 8, usted elabora la solución y define cuáles son las variables que va a utilizar en su estudio. Somete esas variables, ¿verdad?, a todos estos procesos estadísticos, a programas estadísticos en los cuales se van a relacionar esas variables y le va a arrojar unos datos, unos resultados. En el ejemplo que acabo de poner, digamos, ¿qué resultados dio? No, los recién nacidos de la clínica tal en Bogotá en el mes de marzo dieron bajo peso en promedio. Y en la fase 10, que es lo último, que es ya nuestro compromiso al final de cuentas, entregar a la comunidad científica el informe de lo que hemos investigado, el resultado de ese análisis de lo que hemos investigado. ¿Cuál sería el resultado? Pues concluir que durante el mes de marzo nacieron tantos bebés con bajo peso al nacer. De ahí viene la toma de decisiones. Bueno, vamos a investigar a ver qué pasó, cuáles fueron los factores que influyeron sobre que tantos recién nacidos tuvieran bajo peso al nacer. O sea, ahí es donde entran los tomadores de decisiones, que parten de dónde, de ese informe que usted acaba de publicar. Entonces, la labor del investigador va desde el planteamiento de la idea hasta la publicación de la misma, y hasta allí llega nuestra labor. Ya la toma de decisiones, ya eso entra dentro de otros ámbitos. La responsabilidad de nosotros es decir, pasa esto en esta comunidad, pasa esto en este grupo etario, pasa esto en este modelo o esto en este proceso. Hasta ahí nosotros llegamos, hasta la publicación del artículo de nuestro trabajo. ¿Cuáles son las características de esos estudios con enfoque cuantitativo? Identificar leyes universales, o sea, no se basa en temas subjetivos, se basa en temas ya identificados universalmente. En el ejemplo que les acabo de dar, bueno, hay un promedio de peso normal en recién nacidos en Colombia. Sí, porque no es lo mismo recién nacido aquí que otro de Europa, que pesa un poquito más, ¿cierto? Son características morfológicas diferentes. Ya aquí hay promediado un peso al nacer, que es hasta 2.500 gramos. De ahí para abajo ya se considera bajo peso en un embarazo a término. Entonces, eso es una ley universal para nuestros recién nacidos de Colombia. Confirma y predice los fenómenos a investigar. Si nosotros pues planteamos un problema y planteamos una solución, podemos estar confirmando y en algo pues haciendo una predicción de esos fenómenos, del fenómeno que estamos estudiando. Siempre busca causalidad, no casualidad, sino causalidad. Siempre se busca causa, explicar, por eso se llama método científico con enfoque cuantitativo. Causalidad, buscar la etiología, los factores que producen el problema. Demuestra y formula teorías. Siempre busca que todo lo que se publique, que se concluya, sea real, sea objetivo, sea tangible. Nada inventado, nada subjetivo, nada
de que esto es lo que me parece a mí, no. Yo puedo decir eso, pero basado en los conceptos universales y causales que se nombraron al principio. Estudia la realidad objetiva, es decir, externa al individuo. Fíjense, esto es algo importante para diferenciarlo del enfoque cualitativo. No interesa lo que piense el individuo, sino la lógica que ese individuo tenga al pensar, que es diferente al cualitativo. El cualitativo sí tiene una realidad interna del individuo. Ahora lo miramos. Conocer la realidad del fenómeno y los eventos que rodean mediante registro y análisis de dichos eventos. Acá la diferencia con el enfoque cualitativo son investigaciones naturalistas, fenomenológicas, interpretativas y etnográficas. Este es el enfoque de ello. Explicar fenómenos sin de pronto tener en cuenta la lógica o el raciocinio. Todo como le parezca al autor, ¿verdad? Por eso tiene ese enfoque subjetivo, es lo que el autor piensa. Si el autor encontró unos elementos para desarrollar su propia teoría, lo que está pensando, eso es lo que él publica. Eso es lo que él concluye, lo que piensa él. No lo que el raciocinio, no lo que la ciencia en general esté de acuerdo, no lo que la universalidad diga. Entonces, no utiliza la parte de las variables como medición. No hay una técnica de medición como tal, sino simples concepciones y visiones y técnicas que de pronto utilizó otro autor de enfoque cualitativo. Entonces, ahí tenemos las fases del proceso cualitativo. Al autor pues se le ocurre una idea, también plantea un problema, busca información. Esto sí es semejante al enfoque cualitativo. Busca información, ¿verdad? General sobre lo que se está investigando. Determina unas concepciones sobre el diseño de su estudio, que también tiene sus diferentes clases o diferentes métodos de estudio. En la fase 5 define la muestra inicial del estudio, es decir, él mismo determina a qué población, a qué proceso, ¿verdad?, va a dirigirse ese estudio, a dónde va a ser las observaciones. También recolecta datos, pero estos datos generalmente no son cuantitativos, son de tipo cualitativo, variables de tipo cualitativo. Analiza, interpreta resultados y da un informe. Fíjense que es muy semejante, ¿verdad? Pero a diferencia del método cuantitativo, aquí pues la medición como tal depende de la subjetividad del que está haciendo el informe o del que está haciendo el proyecto. ¿Cuáles son las características a tener en cuenta? Acá mientras nosotros, y digo nosotros porque yo soy del enfoque cuantitativo, hacemos una revisión de la literatura en primera instancia. Es decir, después que planteamos el problema y nos hacemos la pregunta, buscamos el estado del arte. O sea, en las primeras etapas. Aquí no se considera eso. Aquí la revisión bibliográfica lo puede hacer hasta antes de imprimir el artículo. Entonces, esa es una de las diferencias. La revisión de la literatura, pues, como quien dice, se puede dar en cualquiera de las etapas del desarrollo. Queda a conveniencia o a bien tenga hacerlo el investigador cualitativo. Y como les digo, se puede hacer hasta el final del desarrollo del proyecto. En la parte cuantitativa no es así. En la parte cuantitativa o en el enfoque cuantitativo se ciña un diseño en donde la fundamentación teórica, ese marco conceptual, ese marco teórico, ese estado del arte,
es preponderante, es imprescindible para que usted delimite su investigación en tiempo, espacio y lugar. Acá no lo consideran así. Aquí es posible regresar o retomar etapas previas. Fíjense que no hay un orden. Si el tipo pues ya va por la etapa de interpretación de resultados y de pronto no le pareció algo, se devuelve por acá en la fase de planteamiento del problema. Cuando ya llevaste todas estas fases, te puedes devolver, ¿verdad? No hay una rigurosidad en ese sentido. Puede cambiar mucho el informe final. Es más, esa demostración de la realidad puede ser diferente a lo que tú estás investigando, a lo que quisiste demostrar. Esto sí, lo tienen, es una característica primordial de los estudios cualitativos. Se sensibiliza con el ambiente o entorno en que se desarrollará a cabo el estudio. Digamos, dentro de los estudios etnográficos que son de enfoque cualitativo, ¿qué pasa? Que el investigador se inserta, se mete, ¿cómo les diré? Se va a la comunidad, a ese asentamiento poblacional diferente, ¿verdad? A una tribu, y empieza a observar cómo es el comportamiento, cuáles son las leyes que rigen esa tribu o ese grupo etnográfico. Entonces, ¿qué le toca al hombre? Sensibilizarse, es decir, hacer empatía con esa comunidad para que pues, demuestren en realidad cómo viven, que sean susceptibles de observar y de determinar cuáles son las costumbres, cuáles son las leyes, cómo conviven. Entonces es importante pues que el investigador se sensibilice para que le sea más cómodo poder aplicar este tipo de enfoque en una población que desea estudiar. Aquí la muestra, la recolección y el análisis son fases que se pueden desarrollar simultáneamente. Como se pueden dar cuenta, no hay un seguimiento estricto de paso a paso que sí tiene el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo tiene rigurosidad, el cualitativo no. Fíjense que el tipo se puede devolver a replantear las cosas, de pronto estando en la mitad de su investigación o estando al final de su investigación. Este tipo de investigador realiza la observación de los hechos. Y si durante ese periodo de observación, de examinar los hechos en esa población, en ese grupo étnico, y quiere y puede desarrollar una teoría que se basa nada más en la observación, en lo que observa. Aquí no es susceptible de someterse a una hipótesis, de someterse a una experimentación, sino simplemente vio un comportamiento, unas leyes dentro de un grupo étnico y le da la interpretación que a bien tenga él. Se basa en una lógica, ¿verdad? En una lógica, es decir, cumple los requisitos del pensamiento lógico. Describe, explora y luego genera perspectivas teóricas. Lo mismo que quisimos decir al principio. Se basa en la observación y él decide cuál es la teoría que va a proponer. No se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se busquen más datos. Y las hipótesis no se convierten en soluciones, sino en resultados del estudio. Otra gran diferencia pues con el método cuantitativo. O sea, la solución no se convierte sino en el resultado del estudio, sin a veces someterlo a experimentación, sino es simplemente bajo
la observación, que esa observación sea coherente y lógica, que produce una teoría. Entonces aquí hacen una comparación entre los dos enfoques. Aquí la investigación es objetiva. Es objetiva. ¿Y qué es objetivo? Es la pregunta. Es aquello que está científicamente demostrado o demostrable. Aquí el investigador no tiene nada que ver. El investigador simplemente aplica su metodología, aplica sus métodos estadísticos, aplica toda la relación de los hechos, las mediciones que hizo, y al final comprueba si esa solución, si esa hipótesis que él dio al principio era cierta o no era cierta. Así de sencillo, es sí o no. No hay términos medios. En cambio acá, en la parte del enfoque cualitativo, el investigador sí puede afectar, ¿verdad? Sí puede afectar los fenómenos observados. Otra, siguen un patrón predecible, estructurado y riguroso. Entonces esto está demostrado acá en esta gráfica. Por acá. Me pasé un poquito. Aquí. Estas son las fases que debe llevar el proceso cuantitativo, así como está. 2, 3, 4, 5 hasta la 10. Exige rigurosidad, así es como se debe hacer. En cambio en el otro no. En el otro hasta te puedes devolver, inclusive replantear las cosas desde las primeras fases. Entonces, en ese sentido, pues los fenómenos observados sí pueden ser afectados por el investigador en el enfoque cualitativo. Y aquí, debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números, por eso se llama así, cuantitativo. Y acá no hay mediciones, aquí es por experimentaciones del investigador. Construye el conocimiento. Entonces, cuando yo planteo un enfoque, ya sea cuantitativo o cualitativo, debo ver hasta dónde llega mi proyecto de investigación. No es más que la profundización que se le dará al tema de estudio. Hasta dónde va a llegar. En el ejemplo que les puse. Bueno, ¿y hasta dónde va a llegar mi estudio diciendo o determinando que los recién nacidos del mes de marzo estuvieron por debajo del peso normal, o sea, estuvieron de bajo peso? En una estrategia de salud a nivel de Bogotá que permita identificar por qué esos recién nacidos tuvieron bajo peso al nacer. Entonces se busca todos los factores, que la mamá no se alimentó bien durante el embarazo, que no hubo atención adecuada de pronto, que no se le dieron los micronutrientes, que no se estuvo pendiente durante el control del embarazo sobre el peso, que las ecografías tampoco mencionaban cuál era el peso que llevaba el recién nacido mientras estaba en gestación, y así sucesivamente. Investigar qué fue lo que pasó. Usted como investigador, ¿qué hizo? Aportó ese granito de arena. Bueno, aquí en este periodo de tiempo nacieron estos niños de bajo peso en esta clínica o en este hospital. ¿Por qué pasó eso? Da pie para otro proceso de investigación, ¿verdad? Buscar los factores que condujeron, pero usted aportó al conocimiento de esa ciudad enfocado a esa institución. Entonces, ¿por qué es importante? Porque usted debe saber hasta dónde llega su estudio, ¿verdad? Cuáles son los alcances, qué efectos puede producir en la sociedad. Entonces, es allí donde entra esta clasificación.
los tipos de estudios dentro de esos alcances de investigación. Entonces ahí definen estudios explorativos o exploratorios, estudios descriptivos, correlacionales y explicativos. Entonces vamos a detallar cada uno. Los exploratorios. El objetivo: temas poco conocidos o no conocidos. La cantidad de estudios exploratorios que hubo con la pandemia y que hay todavía, porque es una enfermedad nueva. Un virus no conocido, un virus nuevo, que trajo un ramillete de secuelas, un ramillete de cuadros clínicos, porque primero fue el problema respiratorio, después fue el problema vascular, después fue el problema de coagulación de la sangre, y así sucesivamente. Después vinieron los problemas que fueron como secuela de esa infección, que fueron las infecciones bacterianas, y así sucesivamente todas las consecuencias que ha traído la pandemia, de carácter, en todas las dimensiones, de carácter psicológico, de carácter psiquiátrico, todo el estrés postraumático que quedó o que ha quedado. Entonces podemos decir que todos esos estudios son exploratorios, son de una enfermedad nueva, es un tema que no era muy conocido. Hoy pues es ampliamente conocido, pero cuando se empezó todo el mundo estaba dando palos de ciego, ¿no? Buscando cómo hacerle tratamiento a los pacientes con COVID. En ese proceso pues fallecieron tantos y tantos miles de personas. En ese proceso de que la ciencia médica supiera de cómo manejar un paciente con COVID. Ustedes pueden recordar que si servía la ivermectina o si no servía. Bueno, una serie de tratamientos empíricos buscando la manera de solucionar el problema. Entonces, y es lo que yo les digo, cuando usted se plantea el problema, siempre trate de buscar que haya referencias para que no tenga inconvenientes, para que sea menos tedioso, menos traumático el camino hacia el desarrollo de su proyecto de investigación. Y se lo digo por experiencia. A mí me pasó con el tema de la inmigración venezolana. No había mucha información y tuvimos que abortar ese proyecto. De pronto ya hoy en día sí hay más información, porque eso fue en 2019. De pronto ya 3, 4 años ya hay pues mejor información al respecto y se puede desarrollar ese tipo de proyectos. Descriptivos. Simplemente aplica observación, se describen situaciones o hechos. ¿Y cuál es el objetivo? Conocer cómo se manifiesta un determinado fenómeno. Entonces aquí echan mano de características, propiedades, perfiles. Si se trata pues de un enfoque étnico, pues se estudia las personas, el grupo, las comunidades. Si es un estudio epidemiológico, también se trata de estudiar las personas, los grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se pretenda someter a análisis. Una pregunta, ¿sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, profe, sí, profe. Ah, ok. Excelente. Sí, profe. Bueno, entonces, listo. Gracias por confirmarme, porque a veces Profe, quedan... ¿lo puedo interrumpir? Sí, Qué claro. pena. Adelante, adelante. Profe, es bien claro que usted hace ratico estaba, cuando comenzó a explicar, usted sí, creo no mal haber escuchado que usted se identificaba con el método cualitativo, ¿cierto? Cuantitativo, Ah, perdón. de medición, sí. Cuantitativo. Sí, Ah, ya. Porque es que entonces yo quería hacerle la pregunta, sí. que dentro de usted la parte de investigación, ¿por cuál método se inclina? ¿Cuál para usted es Bueno, el más indicado, el que le ha dado yo- mejores resultados? Yo, pues por mi formación, desde el pregrado, pues siempre hemos trabajado con medición. Y bueno, como ustedes ven, pues los ejemplos que pongo casi siempre son de lo que más he trabajado en salud. Y ejemplos sencillos para que me puedan entender. Aplicables a la profesión de cada uno de ustedes.
Y yo, pues, si lo has notado, mi inclinación es por estudios cuantitativos, los estudios de medición, de magnitud, los que me permitan aplicar una herramienta, ¿verdad? Aplicar una herramienta en una comunidad o en un grupo poblacional que me dé unos resultados, unas variables, me permitan medir unas variables. Y esas variables entonces lo que hago es conjugarlas, correlacionarlas para sacar un resultado, para decir pasa esto. Por ejemplo, en el estudio de dengue que se hizo alguna vez, hay unos factores protectores del dengue. Entonces, mi estudio fue cuantitativo y nos dirigimos a las personas que durante el 2019, 2017 a 2019, porque eso fue antes de pandemia, cursaron con dengue. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos la estadística, ¿verdad? Buscamos la estadística de esos 3 años. Y esos son estudios, son estadísticas que maneja el DANE y eso se puede conseguir sin problema. Eso está publicado por internet. ¿Qué hicimos nosotros? Pues teníamos una relación allí con la Secretaría de Salud y fuimos por la información de los pacientes que habían padecido dengue grave o dengue con signos de alarma o dengue solo, porque así se clasifica el dengue. Dengue con signos de alarma y dengue grave. Y solicitamos la información de esos pacientes y más o menos tuvimos en ese periodo, porque nos enfocamos fue al dengue grave. El enfoque de nosotros fue al dengue grave, o sea, había 1.200 pacientes con diagnóstico de dengue, pero con diagnóstico de dengue grave específicamente habían 300. Entonces, ¿qué hicimos? Enfocamos el estudio hacia esos pacientes. Y revisamos una por una las historias clínicas. De ahí sacamos cuáles fueron las variables, para que de pronto entiendan un poquito. ¿Cuáles fueron las variables que investigamos? El recuento de plaquetas, la prueba de IgM para dengue, o sea, si es positiva, pues quiere decir que cursó con él. Si era negativa, pues quiere decir que ese paciente tenía otra cosa y salió del estudio. Eso es un ¿cómo es que se llama? Una característica, que tiene la metodología, que es sacar a esos datos que no nos sirven, ¿ya? Criterios de exclusión se llama. La prueba de IgM era negativa, entonces no tenía dengue, tenía otra cosa. Entonces no era dengue, entonces lo sacamos para depurar nuestro estudio. Y bueno, de ahí sacamos todas las variables y se determinó que había algunos factores protectores para no sufrir de enfermedad grave. Sí, la hipótesis sí la probamos, que había algunos factores protectores para no sufrir de dengue grave. La edad, por ejemplo, era un factor protector, o sea, los niños son más resistentes al dengue grave. Eso por ponerles un ejemplo. Fue uno de nuestros factores protectores. Ser infante te protege de sufrir de enfermedad grave. Un factor agravante o que nos decía que si se tenía, pues era más susceptible la persona de sufrir dengue grave y poder morir, ser anciano. ¿Ya? Porque se nos presentaron varios casos de fallecimiento de gente mayor de edad. O sea, de la tercera edad, perdón. Entonces, el enfoque de la mayoría de nosotros que trabajamos en salud es cuantitativo, porque nos permite medir. ¿Y qué les digo? Bueno, no sé si es una percepción que tengo o si es porque mi formación fue así. Es más sencillo de explicar. ¿Ya? Es más sencillo de explicar porque ya hay unos parámetros a nivel mundial establecidos. Y usted hace la relación con esos parámetros. Por ejemplo, por decirles el mismo ejemplo, que el recuento de plaquetas normales en el ser humano, en el adulto, es de 150.000 hacia adelante, hacia arriba. Eso es una ley universal. Eso lo dice todo el mundo. En cambio, en los estudios cualitativos no es así. Es lo que tú pienses. Si a ti te da la gana de decir no, que el recuento de plaquetas normal de un ser humano es de 100.000 y esa es tu concepción. Entonces, para mí, pues, el enfoque cuantitativo, por no menospreciar el otro enfoque, pues tiene
ese, esa relación con la razón, con la ciencia, con lo que todo el mundo debe saber, con lo que ya está establecido. En cambio, el enfoque cualitativo no es así. El enfoque cualitativo es muy subjetivo. El cuantitativo no es. El cuantitativo es bastante objetivo. Se puede corroborar, se puede comprobar porque así se investigó y así todo el mundo se puso de acuerdo en ese concepto. En cambio, el otro no. En el otro es más subjetivo, es lo que tú dices. Si se te ocurrió una teoría loca por lo que observaste y se te ocurrió publicarla, ajá, ese es problema tuyo. Ya si la comunidad científica decide creerte o no, ese sí es un problema. La credibilidad que tú tengas al desarrollar una teoría. Entonces ese es el problema de esas teorías subjetivas, de lo que tú piensas. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? En sus informes, en sus trabajos, que su enfoque sea cuantitativo, que puedan medir. Aquí hay estudiantes de ingeniería, ¿cierto? Administración, contaduría. ¿Qué otras carreras hay? Administración de los servicios de la salud, ¿sí? Entonces, el enfoque de ustedes es de tipo cuantitativo. Medición de variables. Otras carreras como trabajo social, filosofía, todo lo que tiene que ver, la mayoría, pues con ciencias sociales, ciencias lingüísticas, se van más que todo por el lado del enfoque cualitativo. ¿Ya? Es más fácil para ellos, pues, desarrollar sus investigaciones por medio de ese enfoque. Y para nosotros acá, y los incluyo a ustedes, la parte de salud, la parte de ciencias administrativas, la parte de ingenierías, es más fácil para nosotros el enfoque de la medición, el enfoque cuantitativo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, disculpe, nosotros tenemos consultoría con usted qué día o eso debemos organizarlo de acuerdo a la necesidad de cada... No, yo viendo el tema de los trabajos, creo que debemos hacerla mañana. Sí, profe, es muy Sí. importante, Sí, yo creo que... para que... Pero entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Denme tiempo de revisar. Denme el día de mañana para revisar. Y vamos a programarla para el día jueves, ¿les parece? El día jueves a las 6 de la tarde. Para yo Uy, tener profe, tiempo. el jueves se cruza porque el Profe, jueves de y el 7 a día 8. viernes le queda muy Es duro que, para usted, profe. es que el viernes tengo unos chicos acá que son presencial, acá en la sede de Cincelejo. Entonces por eso no me comprometo el viernes. Sí, denme tiempo de revisar para poder corregir lo que tengamos que corregir. ¿Ya? Y el día jueves más temprano, profe, quizás de 5 a 6 de la tarde. Sí, sí, claro, a las 5. Está bien. De 5 a 6 está bien, profe, el día jueves. Sí, 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 Sí. es que es Sí, necesario. estoy de acuerdo. Es necesario. Es Sí, necesario, profe, la solamente verdad que sí. sí, tenemos que revisar, sí, para no ser injustos en colocar una nota que no es a ninguno. Sí, no quiero que haya ningún tipo de perjuicio, ¿no? De perjudicarse porque no, el trabajo era de otro y así. Entonces vamos a revisar a ver qué pasó. Ya, entonces lo Profe, que voy entonces confirme la el consultoría para el jueves de 5 a 6 de jueves la tarde. a las 5 de la tarde. Ahorita la monto en el calendario. Por favor, a los Muchas compañeros gracias. que puedan asistir, los líderes de los grupos, siquiera uno, pues que esté allí para aclarar todo. Es necesario. Pero sí, denme el día de el día de esta noche y el día de mañana para yo revisar los trabajos. A ver, para bajarlos, mirar el listado, hacer las comparaciones. Sí, ya eso es un trabajito siempre que hay que hacer porque son 150, son tres grupos. Entonces, para Profe, que nadie se vea perjudicado. Sí, dígame, tranquila. qué pena, profe, No, qué no, pena, no. la verdad, parece que no quiero dejar hablar a nadie. Profe, No. disculpe, en el equipo debían subir cada uno de los integrantes el trabajo. No, ¿verdad? solamente con uno que lo Pero subiera. uno solo.
Sí, porque y si usted... estuviesen todos los nombres allí. Sí, exactamente. Lo importante es que diga los nombres de las demás personas y ya yo le coloco la misma nota que sacó ese trabajo. Sí, Eso, profe, hubo un eso es lo más detalle importante. con... Eso es lo más importante, que si usted subió el trabajo, por favor, colóquele el nombre de los integrantes, porque de otra manera yo no voy a saber. Solamente con uno del grupo que lo subiera está suficiente. Si lo suben los dos, no importa, ya yo tengo el nombre de esa persona, de todos los integrantes Sí, del es grupo. que, profe, es que hubo un integrante que nunca apareció, entonces, pues, No, tenemos... yo fui claro en eso. Usted coloque el nombre de los que trabajaron. Ah, bueno. Si esa persona Listo. no me aparece en el listado de los que trabajaron realmente, ahí sí, pues le va mal, ¿no? Muy Le va a ir bien. mal porque no Bueno, presentó el trabajo. Listo. Entonces sí, muchas gracias, profe. entonces sí, claro, cómo no, estamos para eso, para apoyarnos. En ese sentido, yo reviso nuevamente, porque este es el grupo más numeroso que tengo. Reviso esta noche y mañana. Les pido ese favor que me den el tiempo, porque mañana pues me ocupo en otro grupo de la noche. Y reviso todos los trabajos y el jueves aclaramos todo, ¿ya? De tal manera que nadie se va a ver perjudicado porque o que no se subió la nota. No se preocupen por eso, porque uno tiene maneras acá de corregir esas cosas. El examen sí me queda, la evaluación sí, no está en mis manos, pues de pronto prolongar el tiempo, ¿verdad? Extenderles el tiempo de contestar la evaluación, porque eso sí se plasmó así y así queda. Esa sí no me da chance de reconfigurar. La evaluación quedó configurada para tal fecha y se calificó y así quedó. Entonces, por favor, realicen la evaluación. Otra cosa que les quería decir. Por aquí tengo el tema de la evaluación de todo la asignatura. Nosotros pues hemos evaluado el primer corte fue 10% del examen y 20% de la actividad acá. Aquí, pues si ustedes están de acuerdo, queda igual, 10% del examen, la evaluación y 20% de la actividad acá. Y acá en el 40%, el examen sí hay que subirle un poquito, 20% y 20% de la actividad que se programe para el tercer corte. ¿Oyeron? Si hay algo con Profe, que... ¿y Sí. qué temas irían a la evaluación Para este examen, la semana 4 y 5, las unidades 4 y 5, Listo, profe, se gracias. enfocan, el enfoque sabe cuál va a ser, lo que usted trabajó en su actividad acá número 2 y número 1, ese va a ser el enfoque. ¿Ok? Muy Entonces, bien, muy bien, nos gracias. vemos el jueves a las 5, ojo, ¿no? Ahorita lo programo, pero ya quedamos aquí, ¿no? Que vamos a vernos el jueves a las 5 para aclarar todo este tema del trabajo, para que no haya inconveniente, porque yo no quiero tampoco que nadie se perjudique. Profe, qué pena, una pregunta. ¿Usted va a habilitar la plataforma esta noche nuevamente? Porque es que yo subí mi trabajo desde el viernes y resulta que hoy cuando fui a mirar, mi trabajo se borró. Tengo el trabajo de otra persona. Mi trabajo no está por ningún lado. Vamos a hacer algo. Lo que yo voy a hacer, porque después perjudico a los demás, es permitir subir dos informes, 2 archivos, ¿sí? Entonces yo reviso. Okay. Voy a configurarlo para subir 2 archivos y listo. Entonces ahí resolvemos ¿Y parte del lo problema. va a configurar para esta noche hasta cuándo? ¿O No, ya súbalo. Apenas yo termine aquí, ya voy a concluir, enseguida lo configuro. Súbalo esta noche ya. Porque si yo me pongo a dar más plazo, entonces vienen más problemas para eso. Y la verdad, yo se lo envié el correo, se lo envié desde el domingo que